Aprendernos, vamos con el ABC. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad frecuente del sistema nervioso, una enfermedad neurológica que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, desde un niño recién nacido hasta la etapa adulta o en la vejez, ¿está bien? ¿Y qué pasa con los tipos de epilepsia, no? Porque por ahí hablamos de, por ejemplo, una epilepsia que puede ser benigna, una epilepsia que puede ser crónica. Sí, hay diferentes tipos. Estos tipos o clasificaciones van a depender un poco de la causa o etiología. Hay algunas epilepsias que se manifiestan de forma espontánea y tal vez la causa es una causa genética o ya determinada y en un momento de la vida el paciente empieza con las crisis o convulsiones. Otras causas pueden ser secundarias a una situación, por ejemplo, una persona puede tener un evento vascular, una ACV, y va a quedar una cicatriz o una secuela y eso puede generar una irritabilidad y aparecer epilepsia como síntoma o signo de esa situación puntual. Hay epilepsias que son benignas, que aparecen en cierta etapa de la vida y se controlan de forma espontánea o con medicación, y hay epilepsias que van a durar toda la vida. Y esto va obviamente a depender de la etiología o de la causa de cada síndrome epiléptico. Vos recién lo mencionabas, digamos, que se puede como despertar o que puede aparecer la epilepsia en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, vos sos neuróloga infantil. Entonces, ¿qué es más común, digamos, que la enfermedad se desarrolle en los primeros años o también que aparezca cuando somos más adultos? Y hay como dos picos de incidencia importantes, o sea, durante la infancia es uno de ellos y después en la edad adulta tardía, aparece otro pico de incidencia fundamental. Pero al margen de esta situación puede aparecer en cualquier momento de la vida. ¿Cómo trabaja el equipo de la dieta cetogénica? ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, a ver, un poco para entender por qué aparece la dieta cetogénica como una posibilidad de tratamiento. En la mayoría de los casos, las epilepsias pueden abordarse o tratarse con fármacos antiepilépticos. Y hay un grupo de epilepsias, o sea, este sería como la primera línea de tratamiento, hay un grupo de epilepsia que aparecen en 3 de cada 10 pacientes, que se comporta de forma refractaria. Esto significa que utilizando diferentes esquemas de fármacos antiepilépticos adecuadamente combinados en buenas dosis, el paciente aún así sigue teniendo convulsiones. En estos casos aparecen estos tratamientos como la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es un tratamiento no farmacológico que se indica en pacientes con epilepsias refractarias, o sea que no responden a esquemas o fármacos antiepilépticos. Las características de este tratamiento son dietas que se usan hace mucho tiempo, hace más de 100 años que se utiliza, son dietas que son altas en grasas, suelen ser bajas en hidratos de carbono y tienen un aporte normal de proteínas. Esto permite que el paciente sostenga su crecimiento adecuado. Y el mecanismo por el cual funciona esta dieta cetogénica tiene que ver con ese aumento, digamos, de grasa, que lo que va a hacer es metabolizarse en el hígado para formar cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos van a ser responsables de todos los mecanismos de acción de la dieta cetogénica. Claro, y si nos puedes incluso profundizar un poco más en eso, ¿no? Digamos, y de qué forma este mecanismo permite que la epilepsia mejore o permite el tratamiento para las personas que tienen esta enfermedad. Cuando yo consumo un alto contenido en grasa, este contenido en grasa se va a metabolizar en el hígado por un mecanismo metabólico que se llama beta-oxidación y va a generar cuerpos cetónicos que los vamos a poder medir en sangre y en orina. Estos cuerpos cetónicos van a llegar al sistema nervioso y van a ayudar a los fármacos antiepilépticos en sus mecanismos de acción. Múltiples mecanismos, por ejemplo, estabilizando algunos canales de membrana, intentando generar mayor energía porque estimulan una organela que se llama mitocondria. O sea, hay múltiples mecanismos científicamente demostrados que van a controlar de alguna manera las convulsiones del paciente. Pero todo es a base de una dieta alta en grasas, ¿sí? Ese es un poco el mecanismo más importante. Las personas, digamos, vos recién hablabas como de las que pueden recibir un tratamiento médico o las que no, pero una persona que realice un tratamiento médico, ¿también le sugieren hacer esta dieta cetogénica?
En realidad, cualquier paciente que tenga una epilepsia que se comporte de forma refractaria puede ser, o sea, que no responda a los esquemas de fármacos antiepilépticos, puede ser candidato a utilizar este tratamiento, ¿sí? Obviamente que es un tratamiento que tiene que estar indicado por un médico neurólogo, porque estamos hablando de enfermedades del sistema nervioso, neurológicas, y obviamente va a estar llevado a cabo por un equipo entrenado en poder hacer el tratamiento. Pero sí, cualquier persona puede ser candidata, ¿sí? Marisol, y coméntanos de los resultados que has visto vos en tus pacientes. Bueno, en realidad los resultados son muy buenos. Nosotros siempre decimos a los pacientes que cuando no hay respuesta a un tercer fármaco antiepiléptico, la probabilidad de controlar las convulsiones incorporando un nuevo fármaco es muy baja, es menos del 5%, y cuando uno lo intenta con la dieta o terapia cetogénica, es entre 70 al 80% la probabilidad de controlar las convulsiones. O sea, es muy superior comparándola con los fármacos, ¿sí? Y en un tercio de los pacientes se puede controlar hasta la totalidad de las crisis. Esto va a depender un poco de la edad de inicio, del tipo de epilepsia, del tipo de convulsiones, del síndrome epiléptico, bueno, de otros factores vinculados obviamente al paciente y a su enfermedad. Pero los resultados realmente son muy buenos, es un tratamiento eficaz, es un tratamiento científicamente demostrado, esto nos permite utilizarlo con seguridad en el paciente y como les comentaba hoy, podemos utilizarlo a lo largo de toda la vida, desde un nene, un bebito recién nacido, hasta en la primera, segunda infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, se puede usar, el paciente mejorar y después se puede volver a utilizar, digo, no hay limitantes en cuanto a esto. ¿Qué pasa, Marisol? Por ejemplo, en el caso de, siempre decíamos o se veía que la epilepsia era como una enfermedad que se escondía, había como muchos mitos. ¿Cómo están viviendo ahora las personas que tienen esta enfermedad? Bueno, creo que de alguna manera poder informar en el Día de la Epilepsia o en la Semana de la Epilepsia nos permite concientizar a la población en general. Es una enfermedad más, uno tiene que tener información como siempre para poder manejarse de la forma más correcta y adecuada. Eh, es una enfermedad frecuente, entonces uno tiene que tener la información necesaria y bueno, y de a poco creo que se está cada vez más llegando con la información a los chicos, en los colegios. Me parece que está habiendo mucho más información, no solamente, digamos, de la enfermedad, sino también de todos los tratamientos que se les puede ofrecer. Tratamiento, te pregunto también por el tema del aceite de cannabis, que bueno, muchas familias han manifestado a favor de poder usarlo justamente para el tratamiento de epilepsia de sus hijos. ¿Qué opinas al respecto? Opino que el cannabis medicinal también es un tratamiento válido. Nuestros pacientes que están en dieta, muchos de nuestros pacientes también están recibiendo aceite de cannabis. En realidad hay algunos síndromes epilépticos específicos que se ven favorecidos por el aceite. Digamos, un poco la indicación va a tener que ver con el tipo de epilepsia y siempre tiene que estar obviamente indicado por un médico neurólogo, pero no tendría ninguna contraindicación formal para ser utilizado en forma simultánea con la dieta, ¿sí? Una piensa en la epilepsia y se viene la imagen de convulsiones, esta idea de la lengua que se va para atrás, ¿de qué forma qué síntomas hay o de qué forma se manifiesta la enfermedad? Bueno, primero decir que uno puede tener una primera o única convulsión en su vida y eso no es epilepsia, ¿está bien? Ese concepto es importante. Yo puedo tener una convulsión aislada y eso es un único episodio en toda la vida del paciente, o puede ser que estos episodios se empiecen a repetir en el tiempo y en este caso sí hablamos de epilepsia, ¿sí? Por definición. Eh, Hay diferentes tipos de epilepsia, una manera de manifestarse puede ser interrumpir una actividad, como quedarse ausente, eso se llama ausencia, otras puede ser con algún movimiento motor, como decías vos, sacudidas, de una parte del cuerpo, de todo el cuerpo, o sea, hay diferentes formas de manifestarse. La convulsión que todos conocemos, donde el paciente se sacude, ¿sí? Esa es digamos, tal vez la más conocida por la población en general, y en ese caso uno lo que tiene que hacer, si está frente a una situación donde un paciente está teniendo una convulsión, es obviamente asistirlo para asegurarlo, ¿sí? Hay muchos mitos con respecto a esto que la lengua puede obstruir la vía aérea, se puede ir hacia atrás, eso en realidad no suele suceder. Uno lo que tiene que hacer en el momento que está viendo al paciente con la convulsión es ponerlo en un lugar cómodo, seguro, si está parado o sentado, acostarlo.
siempre le sugerimos a las personas que lo pongan de costado, porque a veces las convulsiones se acompañan de un vómito. Entonces, si el paciente vomita de esta manera, no tiene riesgo de aspirarse al pulmón lo que vomita, ¿sí? Desprender la ropa, o sea, para que se sienta más cómodo, no colocar nada dentro de la boca, porque el riesgo es que el paciente, como va a estar muy contraído, puede morder la mano de la persona que lo está asistiendo y yo puedo de esa manera también obstruir la vía aérea del paciente. Entonces no se coloca nada y algo que es importante es controlar el tiempo que lleva la convulsión, ¿sí? Porque si el tiempo se prolonga, uno va a tener que activar a la emergencia, o sea, llamar a una ambulancia o si estoy en la vía pública, bueno, lo mismo, ¿sí? Los eventos en la mayoría de los casos suelen autolimitarse, o sea, duran un tiempo y solitos se van a controlar, pero muchas veces cuando se prolongan es necesario administrar algún tipo de medicación para poder controlar ese episodio. Se habla, doctora, también de que no cualquiera puede tener epilepsia, sino que hay una predisposición. Pero ¿cuáles serían como las causas por las que aparece esta enfermedad? Hay diferentes causas, esta que vos contás es una causa genética, que significa que yo ya tengo de alguna manera la epilepsia en mi material genético y en algún momento de la vida voy a manifestar la enfermedad. A veces tiene que ver con factores, como la edad o ciertas situaciones que van a ocurrir en la vida, situaciones de estrés que pueden hacer que la enfermedad aparezca, ¿está bien? No responsables directos. Cuando es de causa genética, yo ya tengo esa predisposición para tener la enfermedad. Otras causas pueden tener que ver con enfermedades metabólicas, enfermedades inmunológicas, y en otras situaciones la causa no queda clara. Tal vez en este caso decimos que son idiopáticas porque no hay una causa que justifique lo que está sucediendo, ¿sí? Obviamente que es nuestra tarea, la de los neurólogos, encontrar la causa para poder de alguna manera ofrecerle el tratamiento adecuado al paciente, ¿sí? ¿Esta enfermedad puede desaparecer, doctora? En realidad puede controlarse y puede curarse, sí, así es. Lo último, y la dejamos ya seguir con sus actividades, ¿una persona podría morir de la epilepsia? A ver, en realidad puede morir si aparecen complicaciones vinculadas a situaciones con su epilepsia, ¿está bien? Por eso uno tiene que controlar muchos aspectos del paciente, como es la calidad del sueño. A veces pedimos laboratorios para ver que no haya ninguna situación de déficit de algunos marcadores que pueden estar vinculados a más riesgo de arritmias o algunas situaciones desde el punto de vista cardiovascular. Durante el episodio, ¿sí? Es raro que esto suceda porque se van a activar mecanismos de autorregulación, entonces el paciente va a poder tener su crisis y de alguna manera continuar con sus signos vitales normales, ¿está bien? A veces puede vincularse a un paro cardiorrespiratorio o alguna situación de mayor complejidad, por eso es importante en estos casos una asistencia temprana, ¿sí? Bueno, doctora, muy bien. Muchas gracias por toda su explicación. Bueno, como presentamos el ABC de la epilepsia, digamos, nos quedamos con muchas respuestas ya contestadas, así que muy amable y gracias por todo su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día.